Buenas noches amigos de YouTube, hoy les traigo unas historias de terror, espero y les gusten. Bueno, comencemos. La primera historia que les traigo se llama Supra te mira. Hola, me llamo Manuel y quiero contaros una historia que pasó cuando estaba en el instituto. Iba al Colegio Santa Mónica en Madrid, España, era un estudiante de sobresaliente en todas las materias, lengua, matemáticas, historia, etcétera, etcétera. Era un chaval muy agradable pero muy tímido. En cada recreo me quedaba siempre en el aula estudiando, solo estaba yo y nadie más. Se notaba el silencio en los pasillos, ya que mi aula estaba en un 4 piso. Hubo un día, exactamente un viernes a las 12:30, tuve ganas de ir al baño para hacer mis necesidades. Siempre iba al cuarto N6 del lavabo, exactamente en el último cuarto del lavabo. Cuando estaba haciendo mis necesidades, sentí un escalofrío grandísimo por la espalda, y noté que alguien me estaba susurrando al oído diciéndome expectare supra te, así unas cuantas veces. Decidí no decírselo a nadie ya que no me creerían. Pero siempre, cada viernes cuando iba al lavabo, siempre oía esa frase expectare supra te, hasta que decidí contárselo a mi tutor. Le dije lo que ocurría cada viernes, en el lavabo, y me dijo que no se lo cuente a nadie. Llegó el día de la graduación del último curso antes de pasar ya a la universidad, saqué todos sobresalientes, me fui hacia mi tutor, y le dije que había pasado sobre el tema del lavabo, y me dijo que cuando estés en la universidad te lo cuento, ya que es una historia muy larga. Pasó 1 año y medio tras mi graduación, fui a visitar a mis antiguos profesores del colegio, especialmente a mi tutor. Cuando le pregunté a mi tutor qué había pasado con ese tema, el profesor me llevó a su despacho y me dijo que, hace 6 años una niña fue violada en el cuarto N6 del lavabo, y esa misma mañana se suicidó en ese mismo cuarto. Me quedé sorprendido, y le pregunté qué significaba la frase expectare supra te. El profesor me dijo que era latín, y que significaba mira encima tuyo. La siguiente historia se llama La visita del diablo. Mi tío Santiago siempre se caracterizó por el hecho de ver cosas sobrenaturales y sentirlas. Pero un día tuvo un contacto más cercano con el más allá. Pues resulta que una noche mis 4 tíos Santi, José, Julio y Miguel, junto con mi mamá Marisol y mis abuelos, dormitando tranquilamente en su casa, que es bastante grande, pero simplemente estaba construida la mitad de todo el terreno. Justo a eso de las 12 de la noche mi abuelita se sintió preocupada y se levantó de la cama y fue hacia la recámara de Santi. Estaba todo oscuro y prendió la lámpara, pero para su mala suerte observó a mi tío parado en una esquina sudando bastante y con la cara pálida, mirando a la pared de frente. En ese momento mi abuelita sintió escalofríos y aún así le preguntó a mi tío qué pasaba. Él se quedó en silencio y temeroso señaló con la mano la pared de frente, y para su sorpresa había una sombra con cuernos que iba caminando para afuera al patio. Mi abuelita cogió una linterna y siguió aquella sombra que la llevó hasta la parte de la casa que no estaba construida, en donde había un zaguán, y de repente oyó un terrible golpe en él y justamente la sombra había desaparecido. Mi abue, un poco más tranquila porque creía que aquello había desaparecido, fue a la recámara de Santi para consolarlo, pero una terrible escena se encontró al llegar, al ver que su hijo seguía acompañado de algo más que una sombra, el diablo.
A partir de ahí mi tío Santi ya no tuvo más contacto con el diablo, sino con un muerto el cual siempre lo visitaba, pero solo él lo veía y todo esto gracias a que le gustaba jugar con la ouija, y algo terrible fue que durante ese tiempo yo nací justamente falleció una tía de mi mamá 7 días después de mi nacimiento, ya en la casa de la difunta mi mamá solía dejarme sola en la recámara de su tía, y desconsoladamente siempre estaba en llanto al estar ahí, así que fueron unas señoras religiosas a hacerme oración y despacio, pero el espíritu volvió cuando yo estaba en el preescolar. Siempre me despertaba a la misma hora de la madrugada y para poder dormir iba con mis padres, y mi madre siempre molesta por ello me decía que yo exageraba, que dejara de ser así, y lo intenté pero seguía despertando en la madrugada hasta que me fueron a hacer oración. Creyendo que ya todo había terminado, mi tío Santi, quien ya vivía con su esposa e hijo, había tenido una pesadilla en la que el muerto lo visitaba y se lo llevaba a él y a su hijo, y meses después volví a sentir una presencia a la hora de dormir. Claramente sentía cuando alguien se sentaba en mi casa, justo cuando yo cerraba los ojos rápidamente los abría y no había nada, y fue así como la llegada de la noche se convertía en un infierno para mí, hasta que me volvieron a hacer oración y bendicieron mi casa. En ese tiempo yo estaba en cuarto de primaria y desde aquel entonces no he tenido contacto con el más allá y gracias a Dios hoy llevo una vida normal y me gusta leer historias de terror, pero una de las señoras que me hacían oración que tenía el don de ver espíritus malignos y le había comentado a mi madre que yo tenía mal de ojo, murió. La siguiente historia se llama La marioneta maldita. Yo tenía 15 años, recuerdo todo como si hubiese pasado ayer. Mi papá nos llevó de paseo a un lugar llamado la Placita Olvera. Un lugar donde encuentras un pedacito de México. Recuerdo que mientras caminábamos me llamó la atención unas marionetas muy mexicanas. Con el típico atuendo mexicano. No sé por qué me llamaron la atención. Si yo soy una miedosa. El caso es que la compré, jugaba casi todos los días con mi marioneta a la que decidí nombrar Nachita. A mis hermanitas les encantaba jugar con Nachita. Nachita se volvió mi amiga, mi confidente. Yo realmente quería a Nachita. Todos los días después de usarla para entretener a mis hermanitas, la limpiaba y la ponía en una repisa arriba de la cabecera de mi cama. Una noche antes de dormir, me sentía muy inquieta y con miedo, sentía mucho miedo. Recuerdo que mi madre entró a mi recámara y miró a Nachita muy raro. Y me dijo: ya duérmete, hija. Apagué la luz y me acosté. Pasaron alrededor de 20 minutos, cuando volví hacia la repisa de mi cabecera y ahí está Nachita mirándome fijamente. Ella me decía cosas que hasta el día de hoy no logro recordar. Sus labios no se movían, era todo telepáticamente. Yo no sabía qué hacer, estaba aterrada, cuando de repente sentí un pequeño pie de madera apretando mi mejilla. En ese momento no aguanté más, y con mi codo golpeé la pared para que mi madre viniera, y así fue. Mi madre llegó de inmediato. Yo no podía hablar y con mi mano sobaba mi mejilla donde Nachita me apretó con su pie de madera. Mi madre solo me dijo: no me digas nada. Fue Nachita, ¿verdad? A lo que yo dije sí, y mi madre solo me dijo: lo sabía. Hoy sentí algo extraño cuando entré a tu recámara y no sé por qué. Pero Nachita me dio mucho miedo. Al quitarme la mano de mi mejilla, mi madre quedó espantada al ver que tenía rojo y se notaba la pequeña tablita que era el pie de madera de Nachita. Al día siguiente mi hermano fue y tiró a Nachita a un basurero lejos de donde vivíamos. Hoy solo espero que nadie haya tomado a Nachita del basurero. Pues es una marioneta maldita.
La siguiente historia se llama El fantasma del anciano. Esta es una historia real, a lo mejor han oído historias similares, muchas de ellas en pueblos antiguos, aunque otras de ellas en grandes urbes, como la mía. Yo creo que esas historias son reales. Esto me pasó a mí cuando tenía 8 años. Érase una tarde cualquiera en la cual yo pasaba mi domingo en la casa de mi abuela como de costumbre. En aquel entonces siempre solía jugar con un primo y a la vuelta de la casa de mi abuela, había una pequeña tienda en una esquina, en la cual nosotros siempre íbamos a comprar nuestros dulces y golosinas. En aquella tienda habían una pareja de viejitos los cuales eran los dueños de las tienditas y forman parte importante de esta historia. Recuerdo muy bien a aquel anciano, sus ojos, su cabello plateado y su mala dentadura aún, pues resulta que aquel domingo, mi primo no estaba en casa de mi abuela, así que yo decidí ir solo a comprarme unas papitas para calmar mi antojo. Resulta que cuando yo me disponía a pagar, algo llamó mi atención mientras entregaba el dinero a aquel anciano. Detrás de él, en el mostrador en la parte de arriba en una repisa, había una veladora encendida y al lado de ella una foto de él. En aquel momento yo pensé en mi inocente edad, ¿por qué hay una foto de él con una veladora atrás? Aunque al final de cuentas no le di gran importancia en ese momento, el anciano me regresó mi cambio y regresé dispuesto a comer mis papitas en casa de mi abuela tranquilamente. 3 semanas después regresé, pero ahora con mi primo, a comprar más cosas a la tiendita, pero en esta ocasión nos atendió solamente la esposa del anciano, y detrás de ella seguía aquella foto con la veladora encendida aún. En ese momento pensé por qué ya no estaban ambos juntos atendiendo. En mi pequeña curiosidad de infante le pregunté a mi primo que por qué había una foto del viejito con una veladora, a lo cual él respondió que porque el viejito ya había fallecido hace 3 meses, y me quedé sorprendido. No me asuste, aunque ahora que lo recuerdo sí me estremece un poco, pero volviendo a la historia, me sorprendí en ese momento y le dije que se dejara de bromas si hacía 3 semanas atrás el viejito me había atendido a mí, que eso era imposible, los muertos no pueden atendernos, ¿o sí? A lo cual mi primo me respondió, si no me crees, pregúntale a su esposa si no me crees, a lo cual yo lo hice inmediatamente. Disculpe, porque tiene una foto de su esposo con una veladora. A lo cual ella me respondió, mi esposo ha fallecido hace 3 meses, ¿por qué? ¿Qué pasa, hijo? Yo me quedé atónito y respondí, no por nada, señora. Ahora en la actualidad solo me queda decir, pues sí, los fantasmas existen y a veces regresan a hacer sus deberes que hicieron algún día en vida. La siguiente historia se llama El niño del diablo. Esta historia me la ha contado una amiga y según ella le pasó a su abuelo hace muchos años en un pueblo muy pequeño. Varios familiares de mi amiga confirman la veracidad de esta historia, lo que la hace aún más aterradora. Don José era un campesino humilde y trabajador que cultivaba en una pequeña porción de tierra diferentes frutas y verduras, las cuales después vendía en el pueblo y le permitían llevar el sustento a su esposa Graciela y a sus 6 hijos: Diego, Marta, Consuelo, Estella, Mario y el menor Carlos. Las 8 vivían en un pequeño rancho que José había construido con sus manos y donde a duras penas cabían. Pero lo peor de esta familia no eran sus dificultades o incomodidades, lo peor era que José siempre le gustó mucho beber, y cuando vendía en el pueblo lo que había recolectado, gastaba en licor más de la mitad de sus ganancias y llegaba a la madrugada con apenas unos panes viejos, algo de carne y algunos huevos quebrados. Graciela debía aguantarse que José llegara a humillarla por haberle llevado a ella y a sus hijos comida, y muchas veces los hacía salir a todos de la casa para azotarlos y ofenderlos.
La vida de Graciela era muy difícil. Cuando ella sentía el caballo de José llegando a la casa y veía que estaba borracho, trataba de esconder a sus hijos pequeños para protegerlos de las golpizas y ponerse ella siempre enfrente para recibir la mayoría de sus golpes. Pero una noche no se percató de la llegada de José, quien los tomó a todos por sorpresa, y al entrar a la vivienda mandó de un solo golpe a Carlitos, el menor de los niños, a un lado de la casa con tan mala suerte que su pequeña cabecita golpeó una roca que estaba en el piso y le ocasionó inmediatamente la muerte al chiquillo de apenas 2 años. Graciela, angustiada y conmocionada por el hecho, por fin sacó el valor que nunca había tenido y con un hacha que usaba para partir la madera atacó a José, obligándolo a subir a su caballo y huir del lugar. Graciela se quedó pidiendo auxilio a gritos hasta que vecinos de casas cercanas escucharon la algarabía y llegaron a auxiliarla. José mientras tanto trataba de huir lo más rápido que podía en su caballo, después de haber cometido tan atroz crimen contra su propio hijo, y empezó a sentirse muy mal por el hecho. Un sentimiento de angustia y remordimiento empezó a invadirlo hasta que tuvo que detener su caballo para limpiarse las lágrimas de sus ojos. De repente empezó a escuchar el llanto de un pequeño en la mitad del bosque. Con lo que había acabado de suceder se sintió bastante aterrado de escuchar un niño llorar a esas horas y en la mitad de la nada. Sin embargo, su sentimiento de culpa lo obligó a ir en busca de chiquillo y tratar de ayudarlo. Conforme como iba avanzando en su caballo, más fuerte se oía el llanto hasta que debajo de un árbol vio una canasta y se percató que de ahí venía el sonido. Se bajó de su caballo y se acercó lentamente a la canasta y pudo darse cuenta que dentro había un bebé hermoso que lloraba inconsolable por el frío y el hambre. José pensó inmediatamente en auxiliarlo y llevarlo donde Graciela para de alguna manera resarcir lo que había hecho con su otro hijo, así que no dudó en amarrárselo a la espalda con la ayuda de un trapo viejo que estaba en la canasta y subir a caballo. Inició su marcha veloz hacia su vieja casa y notó que el llanto del bebé se iba silenciando poco a poco, lo que lo hizo pensar que el chiquillo se había dormido. De repente José sintió que alguien le tocó fuertemente la espalda, lo que lo hizo voltear. Cuando miró hacia atrás, la pequeña cabeza del bebé salió de la sabana y abrió los ojos que estaban rojos como fuego y le dijo: "Mira papá, tengo dientes", mostrándole unos colmillos enormes dentro de su boca. José inmediatamente cayó de su caballo y en la mañana fue hallado por unos campesinos que cruzaban por el lugar. José estaba moribundo y tenía todo su cuerpo rasgado como si hubiera sido atacado por una bestia salvaje. Desangrado y a punto de morir, solo pudo relatarle a los que lo encontraron lo que le había sucedido e inmediatamente. La última historia que les traigo el día de hoy se llama La Caja. Caminaba por aquella avenida, había salido a comprar unos caramelos. Las fiestas navideñas bombardeaban cada calle con ofertas y descuentos. Cuando de repente Patricia encontró una caja, estaba envuelta en papel de regalo, no medía más que 10 centímetros de alto por otros de 10 de ancho. La pequeña niña estaba entusiasmada en encontrar un regalo en la calle y en estas fiestas, era su día de suerte. Guardó la caja en su abrigo y se dirigió a la tienda de Don Pancho, aquel lugar donde los niños del barrio compraban chupetes y caramelos. Patricia entró a la pequeña tienda y compró varios caramelos, ositos de goma, chicles y chupetes. Una anciana de unos 70 años entró a la tienda, miraba angustiada hacia todas las direcciones, luego se acercó a Patricia con la mirada algo vidriosa y le preguntó: "Disculpa, niña, ¿no has visto una pequeña caja? Creo que se me cayó por aquí. Está envuelto en un papel de regalo". "No", contestó la niña algo pensativa.
Estaba intrigada cómo es que una anciana vestida con ropa elegante y que aparentaba tener mucho dinero podría preocuparse por una simple caja. ¿Y tú? Preguntó la anciana dirigiendo su mirada a don Pancho, quien atemorizado, solo le respondió que no había visto nada. Mucha gente en el pueblo le tenían miedo a la viejecita y muy pocos hablaban con ella. Los rumores en el pueblo decía que era la mujer más rica del pueblo y que había obtenido una fortuna de manera extraordinaria, mediante un pacto con el mismísimo demonio. La anciana volvió a mirar a Patricia. Si por si acaso la encuentras, te daré una recompensa. Te pagaré muy bien. Está envuelta en un papel rojo sin ninguna clase de estampado, es algo muy importante para mí. La anciana se retiró del lugar a paso lento, afuera un hombre fornido vestido con un traje negro la esperaba junto a un auto y luego se marcharon. Patricia pagó por los caramelos y luego le preguntó al vendedor dónde vivía la anciana. El vendedor le explicó a Patricia que la anciana vivía en la parte más desagradable de la ciudad, donde vivían ladrones, un barrio de gente mala donde una niña como ella no debería de andar. Patricia salió de la tienda camino a algunas cuadras hasta que llegó a un callejón, sacó la caja que se había encontrado y despejó sus dudas. Era la caja de la anciana. En su mente solo se imaginaba la gran recompensa que la esperaría al llevarle aquella millonaria su caja, pero la curiosidad la invadió. Quizás es dinero lo que tiene. O tal vez la caja contenga aretes o un anillo de oro. Alguna piedra preciosa. Si la abro. Nunca en mi vida he visto alguna clase de joya. Al fin al cabo la caja es mía y yo la encontré. Dudo un momento, pero si adentro no hay nada que sea de valor. Lo pensó una vez más y luego empezó a desenvolver el regalo de manera que no se notara que fue abierta y después poderla envolver sin que se notase. Envuelto en aquel papel se encontraba una especie de caja musical carente de cuerda y con un agujero donde posiblemente se colocaba una llave. Patricia la examinó, un frío le sacudió el cuerpo. La caja tenía rostros de niños esculpidos o tal vez tallados y con miradas aterradas que parecían estar llorando. Dios. Esta caja es horrible. Pensó la niña. Un ruido hizo que Patricia se asustara y por accidente la caja se le cayera al piso, la cual se abrió sola. Un tentáculo negro asomó por dentro de la caja emitiendo un sonido estruendoso. Lo que se oyó era como un taladro que a su vez taladraba fuertemente en la cabeza de Patricia. Aquel tentáculo grande y vicioso empezó a tantear el suelo, como si buscase algo perdido. La extraña anciana apareció entre las sombras. Disgustada recogió la caja del suelo y la extremidad del octópodo volvió a su caja. La mayoría de niños abren la caja y son atrapados por Mustecala inmediatamente. ¿Qué es eso? Preguntó la niña asustada. ¿Sabes? Muchos piensan que mi fortuna es debido a un pacto con el diablo. Por eso muchos me temen, pero todo se lo debo a esta caja. Ya hace mucho tiempo que la compré en África a un gran brujo. Demore algún tiempo en descubrir su secreto. Mientras absorba niños, el poseedor de la caja tendrá cualquier deseo. Cuando te vi en la tienda te seguí, sabía que eras una niña mentirosa y curiosa. Váyase de aquí. Llévese su monstruo consigo, le juro que no diré nada. Lo siento, pequeña, pero ese no es mi plan. La anciana metió su mano en su pecho mostrando un collar. En él una llave se veía y en su punta tenía forma de calavera.
escolar colocó la caja de cara a Patricia y el gran tentáculo negro volvió a aparecer. Esta vez no era solo uno sino sus 8 patas negras y viscosas que levantaron a Patricia del suelo, cada uno colocándose en su cuello, pecho, brazos y manos, asfixiándola. Un pequeño grito se escuchó. El rostro de Patricia fue tallado en la caja junto a los demás rostros de niños y en ella una lágrima se observaba. Tenía la boca abierta y lamentándose por su curiosidad. La anciana colocó la llave en el cerrojo, dio varias vueltas a la llave, comenzó a caminar y a medida que avanzaba su rostro dejó de ser viejo y arrugado, ahora era joven. Muchas gracias por ver el vídeo, y gracias a todos los que ven mis vídeos. No olviden comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches.